Bien, hablando un poco más acerca de los aportes que hizo Freire a la educación, tenemos algo muy importante y algo muy conocido en cuanto a la pedagogía de Freire. Él hablaba de algo que denominaba la pedagogía de los oprimidos. Entonces, Freire es defensor de que el docente no es el que tiene el control absoluto del conocimiento, ¿sí? Los niños también pueden participar en este proceso y realmente es algo mucho más grato que no cuando solamente el docente es el que imparte el conocimiento. También dice que el conocimiento se obtiene a través de la experiencia, es decir, es un modelo bastante empírico, porque a partir de la experiencia se obtienen los conocimientos. También habla acerca de la libertad. Entonces, ¿qué propone él? Él dice que mediante la investigación se tiene como la capacidad para cambiar los ideales que tienen las personas. Es decir, que si se tiene curiosidad en cuanto a un tema en específico, se puede cambiar la manera de pensar, digamos, un poco tradicional a lo que realmente se puede llegar a través del descubrimiento. Entonces, eso se puede aprender a través de la práctica. También dice que todos tenemos la libertad de buscar e investigar de forma permanente. Entonces, ese gusto por la investigación es el que hace que nosotros entendamos más a fondo la pedagogía. También nos habla de algo del contexto de inmersión. Entonces, él dice que el docente tiene que ser bastante consciente del desarrollo que tiene el niño en su entorno. Entonces, el contexto cultural en la pedagogía de Freire es bastante importante, porque ahí aprende tanto el docente para poder manejar los conocimientos que se vayan a dar y enriquecer, digamos, su conocimiento, sus saberes con la interacción en el medio, ¿sí? Entonces, por decirlo así, digamos que considerado en algunos ámbitos para nosotros, parece que algunas cosas que realizan muchas culturas no son correctas, ¿sí? Pongamos un ejemplo sencillo, por ejemplo, todo esto de la poligamia que ocurre mucho en estas culturas, culturas indígenas, culturas, por ejemplo, en el África, culturas, por ejemplo, en la India. Todos estos lugares permiten la poligamia, ¿sí? Y digámoslo así, en el entorno en el que nosotros fuimos criados, la mayoría hemos sido criados a través del catolicismo. Y esto no es permitido. Entonces, la cuestión está en adaptarse, en observar el contexto de desarrollo que tienen los niños y como acoplarnos para poder entender lo que ellos viven y de cierto modo enriquecer nuestro conocimiento. Eh, También habla de que este proceso sea a través de una espiral. Entonces, eso me indica que si yo transformo mi saber pedagógico, lo hago a través de la experiencia que obtengo en el aula. También nos hablaba de la escucha. Es algo esencial en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La persona que enseña debe saber escuchar las ideas que están dentro del aula de clase, porque de lo contrario no podemos impartir un conocimiento con los demás. Entonces, también aquí se hace presente el respeto por los ideales del uno y del otro. Entonces, cuando se sabe manejar esto, se tiene mayor dominio de grupo y ese proceso de escucha hace también que los pensamientos que tengan los niños sean un poco más guiados. Porque si yo escucho el pensamiento que tienen los niños, yo puedo corregir o puedo alentar. Entonces es algo bastante interesante. Claro está que todo esto debe enfocarse bajo el respeto, ¿no? Porque si no soy tolerante con los demás, entonces
no voy a poder entender qué es lo que me dice. También otro punto importante es la alfabetización. Este fue un proceso bastante importante en la pedagogía de Freire, porque digamos que el contexto de desarrollo, pues en cuanto a la investigación de Freire, ese momento fue bastante crucial y un poco difícil para la investigación, porque él hablaba de que eran oprimidos, ¿no?, por el gobierno. Entonces, las personas con menos, digámoslo así, capacidad económica, pues obviamente no tenían la posibilidad de entrar a una escuela a ser formados. Entonces había mucha gente mayor que no sabía ni leer ni escribir. Entonces, por ende, su mente era muy manipulable por todo lo que dijera el gobierno. Entonces, lo que él decía era que cuando se aprendía a leer y a escribir, ya no era más gente oprimida. Entonces, esa gente tenía la libertad de hacer su camino y de ser consciente libremente de lo que éste hacía. Es decir, este mismo labraba su futuro. Otra cosa importante que dejó fue el diálogo. Entonces, el diálogo es una herramienta muy importante a la hora de transmitir un mensaje. Entonces, por medio de este, se invita al estudiante de cierta forma a que sea activo en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Y algo bastante curioso que propuso Freire fue la educación democrática. Entonces, por medio de la conciencia crítica, él decía que se lograría cambiar el mundo. Entonces, de cierto modo decía que cuando las personas se callan, no tienen el derecho a ser partícipes de una sociedad democrática. ¿Por qué? Porque el silencio no revoluciona a la sociedad. Entonces, si yo expreso mis ideales, si yo expreso mis sentimientos, expreso lo que estoy en desacuerdo, digamos que va a ser un poco más fácil para llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, si yo me quedo callado, pueda que no me guste lo que hagan y esto, pero pues si yo no opino acerca de lo que está mal o lo que está bien, entonces pues mi idea puede ser manipulable.